Había una vez dos niñas traviesas llamadas Irene y Daniela. Irene, la mayor, tenía 9 años, mientras que Daniela, con sus apenas 4 años, siempre seguía a su hermana mayor en todas sus aventuras. Una mañana, Irene se despertó y encontró una nota debajo de su almohada que decía: Si el cofre queréis encontrar, en el bosque a las 5 de la tarde deberéis de entrar. Sé que no me conocéis, pero os divertiréis. Con una expresión de sorpresa, Irene dio un salto en la cama, desconcertada por el mensaje misterioso. Intrigada, mostró la nota a su hermana Daniela. Ambas niñas, emocionadas por la promesa de una aventura, convencieron a su madre para que las llevara al bosque cercano. Llegaron puntuales al bosque y tras despedirse de su madre que esperaría en el coche, se adentraron en el sendero. No había transcurrido mucho tiempo cuando, cerca de un viejo pino, avistaron un extraño cofre. Corrieron hacia él, y Daniela, adelantándose a su hermana, lo tocó tímidamente. Al instante, un escalofrío recorrió su pequeño cuerpo, y asustada, salió corriendo con lágrimas en los ojos. Irene tuvo que calmarla y, tras lograrlo, decidió abrir el cofre ella misma. Dentro no había peluches ni joyas como otras veces, solo una nota y una antigua moneda de oro. Sorprendida, cerró el cofre de golpe y ambas regresaron corriendo al coche, llevándolo consigo. Ya en el coche, la madre las miró extrañada por el portazo. Las niñas abrieron el cofre y leyeron la nota en voz alta. Si más notas queréis recibir, muy calladitas y sin decírselo a nadie deberéis seguir. La madre, escéptica por el origen de esa nota, pensó que era otro de los juegos de sus hijas, y con una leve sonrisa al saber el origen real del cofre, las llevó de vuelta a casa. Irene y Daniela, cómplices, acordaron no decir nada más a nadie, como muy claramente les indicaba la nota. Al llegar a casa, encontraron a su padre durmiendo en el salón. Las niñas lo despertaron con entusiasmo y le preguntaron sobre su día. Él, fingiendo indiferencia, les dijo que se había quedado dormido. En realidad, el padre había escondido el cofre en el bosque para que sus hijas se divirtieran, un secreto que tan solo la madre conocía, ya que siempre era su cómplice en los juegos con las niñas. Por la noche, mientras ellas cenaban, el padre salió al bosque y escondió otro cofre en el mismo lugar, dejando una nueva nota en la cama de las niñas. Al acostarse, Daniela encontró la nota y llamó rápidamente a su hermana, y ésta, nerviosa, leyó: Mañana por la mañana otro cofre encontraréis, en el bosque encantado, pero esta vez no os asustéis. Eufóricas, las niñas se acostaron pero apenas pudieron dormir de la emoción de lo que podrían encontrar. A la mañana siguiente, regresaron al bosque con su madre, quien estaba al tanto del juego. Tras un buen rato de búsqueda, encontraron un cofre aún más hermoso que el anterior, dorado y más brillante si cabe. Al abrirlo, no encontraron ninguna nota, solo otra moneda de oro. Contentas, volvieron al coche con su madre, quien guardó la moneda algo sorprendida, y sin creer realmente en su autenticidad, aunque, esta vez no hizo más preguntas. Al llegar a casa, el padre les preguntó por su nueva aventura y ellas le contaron todo, incluido lo de la nueva moneda. Él, confundido, le dijo a su esposa que el cofre estaba vacío cuando lo dejó. Intrigados, pero sin arruinar el juego para las niñas, decidieron no hablar más del asunto. A la mañana siguiente, Irene encontró otra nota en su cama y se la leyó a Daniela. La nota decía: Al culpable no busquéis, si saber queréis, yo mismo os lo digo. Mi nombre es Pascualín, y con gran arte, me gusta tocar el violín. A gran velocidad, Irene corrió a la habitación de sus padres, que aún dormían, para enseñarles la nueva nota. Cuando ingresaron en la habitación de las niñas, solo estaba la nota encima de la cama, pero Daniela había desaparecido. Buscaron por toda la casa, sin embargo Daniela no aparecía, así que se subieron al coche para buscar por los alrededores. Irene sugirió que quizá Daniela había salido en busca de otro cofre al bosque, emocionada por la nueva nota. Aparcaron cerca de la arboleda y comenzaron a caminar entre los árboles. Pronto llegaron a la altura del viejo pino, pero no había rastro de Daniela. Todos empezaron a gritar su nombre y enseguida la vieron aparecer a unos metros del pino, con semblante alegre y tranquilo, y con otra moneda de oro en la mano. La abrazaron con alegría y la reprendieron severamente por el susto. Al preguntar por la nueva moneda,
Daniela les dijo que se le había dado un amiguito nuevo y que le había ayudado a encontrarles, aunque a esto no prestaron demasiada atención. Sin más preguntas, se alejaron del bosque. Fue entonces cuando Daniela, girándose y con una sonrisa en los labios, gritó con su lengua de trapo: ¡Adiós, Pascualín! despidiéndose de Pascualín con la mano. Los tres quedaron de piedra por la ocurrencia de Daniela, y además también se les pusieron los pelos de punta, ya que allí no había nadie. Pero no dejaba de ser una niña de 4 años, con mucha imaginación, creatividad y fantasía. 2 días después, Irene encontró una pequeña llave antigua entre su ropa. Reunió a su familia para mostrársela. Todos estaban intrigados, especialmente cuando Daniela dijo que era la llave de la casa de su amigo Pascualín. Decidieron hacer una excursión al bosque para investigar. Al menos las niñas tendrían algo que hacer esa tarde y estarían entretenidas buscando la puerta imaginaria. Se adentraron en el bosque y llegaron a la altura del viejo pino. Las niñas iban un poco adelantadas y de repente, Daniela señaló a una pequeña sombra detrás del tronco del pino. En ese momento, Irene abrió la boca sorprendida. Vieron a un duendecillo con ropas verdes que les guiñó un ojo antes de desaparecer justo cuando llegaban sus padres. Ellos no vieron nada y, aunque las niñas intentaron explicárselo, ya no pudieron ver a Pascualín. Por ser adultos, ya no tenían esa chispa e inocencia en el alma que aún conservaban las niñas por su edad. Fue allí, en la base del tronco del pino, donde Daniela señaló algo que casi les dejó sin palabras. Había una puertecita encajada en el tronco del pino. Ajustaron la llave en la cerradura y la abrieron, revelando una casita en miniatura llena de detalles encantadores. Los padres, incrédulos, pensaron que debía ser obra de algún artesano del pueblo y no pensaron más en ello. Sin duda esto debería ser un reclamo turístico, aunque no encontraban explicación alguna. Las niñas, sin embargo, sabían que habían visto a un duende de verdad, y que esta era la casa de Pascualín. Cuando casi habían salido del bosque, las niñas quedaron un poco rezagadas. Querían despedirse de su amigo y protector, el duende Pascualín. Sabían que estaba por allí cerca, acompañándolas, aunque no lograban verlo, pero podían sentir su presencia. De repente, un suave viento comenzó a soplar, y en el aire se escuchó una melodía tenue, como si alguien estuviera tocando un violín. Las niñas sonrieron y, casi al unísono, gritaron: ¡Adiós, Pascualín! Mientras se giraban para correr hacia sus padres, una luz suave y brillante apareció brevemente entre las hojas de los árboles, dejando a su paso un leve rastro de polvo dorado. En sus corazones, sabían que Pascualín les había dejado un último regalo. De pronto, las monedas de oro en sus bolsillos empezaron a brillar intensamente. Recordaron las palabras de Daniela sobre su amiguito, y entendieron que esas monedas no eran simples objetos. Eran símbolos de la magia y la bondad que aún existía en el mundo, regalos de Pascualín para recordarles siempre que, aunque invisibles para muchos, los seres elementales como duendes, pequeñas hadas mágicas y unicornios legendarios seguían velando por los corazones puros y llenos de inocencia. Al llegar junto a sus padres, las niñas no pudieron evitar mirar atrás una última vez. La belleza y el misterio del bosque encantado las había tocado profundamente, dejándolas con la certeza de que, en algún lugar, Pascualín y otros seres mágicos continuarían sus travesuras y sus guardianías, llenando el mundo de maravillas invisibles para aquellos que se atrevían a creer. Y colorín colorado, este cuento ya acabó.